Buen día, estamos de regreso en Los Tubos TV. Estamos en iniciando una entrevista con el senador por parte del PAN, senador por Nuevo León en realidad ahora, Víctor Fuentes Solís. ¿Cómo estás, Víctor? Muy contento, muchas gracias por la invitación. Nunca me había tocado estar aquí en este foro contigo. Recuerdo una entrevista en un local por la Colonia del Valle, pero hace, yo creo que 6, 7 años fácil. En la Colonia del Valle, por Calzada del Valle sí, y Humberto Lobo, ¿no? Y esta es mi segunda entrevista contigo y muy contento. Muchas gracias por la invitación. A ver, platícanos someramente qué es lo que estás haciendo en el Senado por el Estado, por Nuevo León, por el país, pero sobre todo qué iniciativas has lanzado o cuáles has apoyado y por qué. Claro. Mira, son muchísimas iniciativas y puntos de acuerdo. Creo que en este momento, y no es para presumir ni jactarnos de nada, pero por mucho somos el senador que más iniciativas y puntos de acuerdo ha presentado, no solamente de esta legislatura, sino tal vez de la historia del país. Pero ¿de dónde salen? Lo importante es de dónde salen, de que no sean ocurrencias. Cada que hay un periodo de receso, que este ya fue obligadamente muy largo, nos damos a la tarea de platicar mucho con sectores de la población, con agrupaciones, con la sociedad civil en general, con organizaciones, con sindicatos, con empresarios, a manera de ver con ellos cuáles son las áreas de oportunidad que tiene el marco jurídico que los determina, que hace posible su chamba. Aquí, pues, en los medios de comunicación, pues hay una regulación muy establecida que siempre tiene áreas de oportunidad. Entonces, cuando se platica con los integrantes como tú, como diferentes conductores, empresarios del medio, pues siempre te van a decir, yo creo que la ley federal de comunicaciones y transportes y la ley de transmisión y la ley de esto, entonces de ahí vamos sacando productos, todos justificados y motivados por los usuarios, por quienes les aplica la ley, quienes la hacen efectiva todos los días. Y especialmente hemos dado una importancia a los temas de la comisión que uno preside. ¿Cuál presides y en cuáles participas? Presido, ahora con la austeridad republicana, hubo una fusión de comisiones. Eran como 140 comisiones y quedó apenas en un poquito menos de 40. Entonces, lo que anteriormente eran 3 comisiones, que era vivienda, una, desarrollo urbano, y otra era asentamientos humanos y ordenamiento territorial, se constituye una sola. En eso has estado muy activo, ¿no? Sí, toda mi vida han sido temas en los cuales yo he estado muy involucrado. Mi actividad personal tiene que ver con ello, es por ello que la conozco, profesional. ¿Cuál es tu actividad? Yo desde los 19, 20 años mi giro comercial, porque es un comercio, ha sido compra, venta, arrendamiento, en algunos casos construcción, desarrollo de inmuebles. Le sabes al tema. Pues hemos estado empapados y nuestra convivencia son esos órganos y con esas personas. Y es un tema que en la medida que he ido yo avanzando o teniendo responsabilidades cada vez más altas en los encargos públicos, hemos visto pues lo importante y lo fundamental que es dónde iba la gente, cómo iba la gente, cómo se mueve la gente, cómo llega a la escuela, cómo llega al trabajo, cómo está ordenada la vida social en una zona urbana, dónde están asentadas las zonas rurales y cómo existe, debe darse este equilibrio de dónde y cómo vivimos, ¿verdad? Que además de esta comisión que se integraron, Sí. ¿en cuáles otras tienes incidencia? Integramos la de Marina, la de Radio y Comunicación, Claro. Y también la de Cultura, un tema que también me ha apasionado toda mi vida y en el cual... ¿Por qué te apasiona la cultura? Fíjate que desde niño, no sé, me gustaba, nunca fui muy bueno, tengo que decirlo, pero pues era un gusto. ¿Pero qué parte de las culturas, que la cultura popular, las bellas artes, qué? Pues todo un poco, pero lo que son las artes plásticas nos han atraído muy esencialmente, al igual que la música. ¿Tienes tu etapa azul así como Picasso? Pues bueno, pinté un poco y esculpo un poco. ¿Y vas a seguir con tu etapa azul como Picasso? No, Picasso tuvo que cambiar, ¿no? Oye, pero como aficionado, ¿nunca te dedicaste más profesionalmente? No, es aficionado y tengo un especial interés sobre la cultura. Hoy miembro de la Comisión de Cultura desde que fui diputado local, federal fui secretario. Como alcalde, pues hicimos un proyecto. Ese proyecto creo que a nivel nacional, salvo algunos espacios tal vez de la Ciudad de México,
o del Hospicio Cabañas en Guadalajara, que tiene otro tipo de recursos. Pérgola, ¿cómo le llaman? La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos, perdón. Sí. Sí. Ese es muy reciente, ¿no? Sí, lo desarrollamos desde que yo empecé. El proyecto, digamos, la idea, surgió desde que era diputado federal y ahora sí que la materializamos de cuando fui alcalde, obviamente, del municipio de San Nicolás. Y hoy es el centro de instrucción, educación y formación cultural para niños y jóvenes más destacado de todo el país. Sí. Yo lo he visitado, las estructuras, no? todo. Tiene los mejores salones de música, de artes plásticas, de danza, de todo México y la caja negra más grande de toda Latinoamérica. Ahí puede ensayar un elenco completo del Circo du Soleil sin problema alguno, como no lo puede hacer en ninguna otra parte de México y posiblemente en ninguna otra parte de Latinoamérica. Es más grande en sus dimensiones, en su espacio, más generosa que la que tiene la UNAM, que la que tiene el Centro Nacional de las Artes, entre otros espacios. De hecho, fue diseñada por el arquitecto Octavio Morán, que es un arquitecto muy reconocido en el desarrollo de espacios artísticos en el mundo. Fue precisamente el que hizo el Centro Nacional de las Artes en el gobierno de Ernesto Zedillo, entre otros grandes espacios culturales en el país. Oye, ¿y qué sigue en el Senado? ¿Qué otras cosas quieres implementar? Mira, ahorita está todo, lamentablemente, todo frenado. Sí, Morena, pero como estamos en etapa de proyectos también. Hay unos muy interesantes. Fíjate que el tema de la vivienda es un tema muy sensible. Déjame darte 2 o 3 datos. En Nuevo León, el censo más conservador, que es del INEGI, da como resultado que tenemos 10 millones de viviendas pendientes que darle a los mexicanos, que el rezago de viviendas es de 10 millones al menos, que hay 10 millones de familias que viven o están asentadas en un lugar irregular o medianamente regular en una situación de hacinamiento pues, terrible, de 3, 4 familias en una pequeña casa. Y sin todos los servicios. Exacto. Hay 10 millones de familias mexicanas viviendo en una situación no óptima de vivienda, partiendo de que una casa que hoy otorga el Infonavit es una situación óptima, imagínate. De ahí para atrás hay 10 millones de familias. ¿Cuántas casas tenemos sin habitar aquí en Nuevo León? Aproximadamente el censo del INEGI daba poquito menos de 80,000 sin habitar. 80,000. Exactamente. O sea, que tocaron puertas y que estaba completamente deshabitada. Y el censo del Infonavit y Foviste andaba un poquito más de 50,000. De las casas que habían sido otorgadas en estos perímetros de la ciudad a través del desarrollo de vivienda progresiva, que habían sido financiadas por el Infonavit o el Foviste. Entonces llegaba más o menos a 50,000 personas que empezaron a pagar su crédito y que en un momento dado decidieron ya no pagarlo y abandonar la casa. Víctor, platícame de tu presente político, ya estamos hablando como senador, pero también se te menciona mucho en las encuestas que lideras, estás arriba de cualquier otro precandidato en tu partido, en el Partido Acción Nacional. ¿Qué opinas de esto? Pues yo agradezco esa manifestación de la gente. Las casas encuestadoras pues hacen preguntas y la gente libremente las contesta. Y si estamos en ese Algunas nivel, están cuchareadonas, ¿eh? Yo desconozco, No, mejor no te metes en el tema de la cuchareada. Yo desconozco, yo las veo como cualquier otra persona y me da mucho gusto que nos tomen en cuenta y nos consideren tanto las empresas como la gente a la hora de sus respuestas. ¿Cómo las empresas? A ver. Digo, pero las empresas que están encuestando. Las empresas encuestadoras. Quiero pensar que muchas preguntas parten de si conoces, no conoces. El nivel de conocimiento. Entonces, sí, claro. Entonces yo agradezco, nos contemplen y agradezco bastante más a la gente que pues nos mencionen en sus respuestas. ¿Y estarías dispuesto a participar en la candidatura a la gubernatura? Pues siempre estaremos dispuestos a servir a Nuevo León y más en estos momentos. No es una situación sencilla. Quien lo vea como una palomita más en su carrera política, quien lo vea como una oportunidad para seguir estafando, robando a un pueblo que ya está bastante estafado, robado y mentido y saqueado, pues la verdad que está muy equivocado. Hemos tenido unos años muy difíciles en los últimos sexenios, ¿no? Muy, muy difíciles. Estos últimos 12 han sido de veras, son una historia de terror literalmente. Y tenemos que superar eso, urge. Lo reclama este Estado, su identidad. Esa historia de terror, ¿cómo la transcribes? ¿Cómo dices, a ver,
a falta de infraestructura, no hay inversión en obra pública. Pues todo lo que Resúmelo, por favor. deriva de gobernantes flojos, Ujú. porque esos son. Yo creo que A ti no te gusta el golf. no, el gobernador actual si nunca lo vas a encontrar a las 10 de la mañana en la oficina, ¿verdad? Bebé el Palacio de Gobierno a ver cuándo lo encuentras a las 10. ¿A quién? Mucho menos a las 8, al gobernador actual. Al Bronco, a Jaime Pregúntale Rodríguez. a la gente que trabaja y no es alguien que llega a las 7 de la mañana, ni a las 7:30, ni que termine de trabajar a las 8, 9, 10 de la noche. Bueno, una vez dijo que se ponía a escribir a las 6 de la mañana y a las 8 terminaba y ya lo demás le daba hueva, ¿no? Flojos, incapaces y corruptos. O sea, esas tres cosas y todo lo que ellos se deriva junto ha traído los peores 12 años de gobiernos en el Estado de Nuevo León. No hay un precedente de gobiernos que hayan saqueado tanto al Estado de Nuevo León, de gente tan incapaz y de gente tan perezosa como los que hemos tenido. Con todo lo que esto deriva, yo podría mencionar, como bien lo comentas, pues vas a las escuelas públicas y son un desastre, vas a los hospitales públicos y salvo algunas excepciones. ¿Qué te dice la gente? Porque tú eres de los políticos que le gusta transitar no solamente por el área metropolitana, sino por todo el estado. Por un lado, ¿qué te dice la gente? Y por otro lado, ¿qué te dicen los empresarios? Mira, como bien lo dices, yo todos los días ando en la calle, no hay día que no. Todo, y incluyendo la pandemia, yo ando en la calle. Este fin de semana estuvimos en el sur del estado. ¿Y qué te dice la gente? Estuviste? Estuvimos en las comunidades de Galeana, no llegamos al casco, pero estuvimos en diferentes ejidos y comunidades. Sí llegamos al casco y tuvimos reunión con las autoridades de Mier y Noriega, de Doctor Arroyo, de Zaragoza, y estuvimos con algunas comunidades de Arramberrio. O sea, hicimos un recorrido completo de 2 días. ¿Y qué te dicen? ¿Cuál es el Pues, malestar, el enfado? pues allá no hay oportunidades, no hay casas nuevas para la gente, el casado casa quiere y el gobierno no tiene la capacidad de Hicieron darles una casa de casa. cantera por allá, ¿no? ¿Mande? Una grandotota. Una rosada, una Ay, rosa. bueno, fuera que le dieran asilo a la pobre gente que no tiene dónde vivir, que son pocos. No hay agua. O sea, fíjate, qué cosas. Hay agua en aquellos desarrollos agrícolas para llevarse el producto agrícola al extranjero, porque hay sembradíos muy irregulares de papa, de tomate, particularmente de papa, ahí sí hay agua. Pero en las comunidades que hay alrededor, para tomar, para bañarse, para lavar las vasijas, ahí no hay agua. Siguen como hace décadas. ¿Sí? La pobreza, la desigualdad no se ha quitado. En fin, lamentablemente. Entonces, ¿qué opción tiene esa gente? ¿Qué opción tiene quien vive en la zona rural de Nuevo León? Pues venirse a buscar una oportunidad en la zona metropolitana. Hoy la zona rural de Nuevo León es tierra de nadie, está desolada en su mayoría, son pueblos fantasmas. Te vas a Doctor Cosa, Aldamas, a Melchor Ocampo, a Parás, y ya no va nadie. Recuerdan con mucho gusto y la verdad con mucho orgullo la gente que todavía vive ahí, la enorme actividad agropecuaria que tenían hace 30, 40, 50 años. Hoy estamos en la lona y es una vergüenza que estados como Veracruz, Tamaulipas, Sinaloa, su actividad agropecuaria vaya en ascenso constante y sonante. Pues nuestro vecino de Tamaulipas, y aquí todo lo contrario, vayamos en un claro descenso y en un claro decremento, despoblando estos municipios al no darles ninguna oportunidad de desarrollo a la falta de atención de los últimos gobiernos. Hablemos un poco de tu partido, para luego entrar a una semblanza. En las columnas políticas, o los que escribimos, Sí. se habla mucho de que hay una división, de que la gente directiva que maneja en el partido, como el alcalde de San Nicolás, Seferino Salgado, o el diputado federal Raúl Gracia, no es de muy agrado que tú seas el posible candidato del partido. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Cómo te llevas con ellos? ¿Qué avances tienes con ellos? Etcétera. Porque pues, al final de cuentas tú también fuiste alcalde de San Nicolás y a nivel federal trabajas, o debes de trabajar en cuestiones también con la diputación de tu partido, ¿no? Claro. Mira, pues de sus sentimientos son ellos quienes tienen que hablar. Yo no pierdo la comunicación nunca con el partido ni con todos los actores de mi partido, diputados locales, federales, alcaldes. Lo haces profesional, pues. Yo soy muy institucional, Ajá. pero si alguien tiene un complejo, un prejuicio, alguna situación personal, pues bueno, será en el terreno de lo personal donde tendrán que hacerlos valer. Las instituciones públicas, como un partido que vive de los impuestos de la gente, que es de interés público constitucionalmente hablando, tiene que resolver cualquier tema por la vía institucional, y en el caso del PAN,
porque así lo hemos presumido por décadas, por la vía democrática. Hoy el PAN tiene que tener mucha claridad sobre qué mensajes quiere mandarle a la sociedad. Y para empezar, la más determinante, la más consistente, es si es o no un partido demócrata. Si es demócrata, tenemos que afrontar como nunca, jamás lo hemos hecho, tú eres de esa realidad. de los panistas que les gusta las asambleas, que les gusta que encuesten a los partidarios y que de ahí puedan salir las candidaturas. Y yo creo que hay que dar un paso más. ¿Están abiertas? Sí, hay que dar ese paso y los reglamentos lo contemplan. Los reglamentos y estatutos del PAN contemplan 3 vías de elección. El proceso abierto, el interno, que es al que estábamos mayormente acostumbrados, Sí, claro. y la designación, en la cual yo no estoy de acuerdo en estos momentos, ni en ninguno, pero especialmente en estos no. Hoy que requieres, que tienes una crisis de legitimidad, Claro. del tamaño del mundo. Después del 18. Exacto. Entonces, en esa crisis de legitimidad, yo creo que una aportación que puede hacer el PAN con la sociedad mexicana de la cual vive y a la cual se debe, es legitimar a sus candidatos. Y en esto hemos coincidido y me da mucho gusto personajes como Mauricio Fernández, como Felipe Euskantú. Escuché a Pedro Garza en una columna lo mencionó así. Pues qué bueno, y ojalá sean bastantes más los que se sometan al escrutinio público y que además el PAN pueda aceptar candidaturas ciudadanas. Exacto, a dónde iba. Abierto a la sociedad y que panistas con ciudadanos puedan competir en procesos abiertos, procesos legítimos, con reglas claras, que den como resultado candidaturas reconocidas por la sociedad. El PAN todavía no pierde su marca en Nuevo León. Así es. De hecho, en las del 2018, pues el PAN tuvo una alta votación presidencial también. Así es. Entonces yo creo que no ha perdido la marca aún. No, el PAN lo ha hecho bien. Creo que lo pudo haber hecho en muchos casos bastante mejor. Aunque ha veces... habido algunos accidentes en algunos funcionarios, principalmente del PAN, que hay que reconocer y que hay que asumir con responsabilidad esa situación. Yo asumo la parte que me corresponde. Claro. Sin embargo, gracias a Dios terminé mi alcaldía bien. Hoy puedo ir con mi familia, con mis hijos al cine, fuera de la pandemia, a un restaurante, pasear a un parque, sin absolutamente nada que esconder y nada que temer, con la conciencia tranquila. Y sin embargo, les achacan cosas así como salvar a Jaime Rodríguez Calderón y su secretario de gobierno ahora con los diputados panistas. Tú ya te manifestaste, pero Claro. ¿qué sentido tienes ahorita cuando otra vez se va a revisar el caso? Hay una sentencia de un órgano constitucional Claro. que identificó, investigó y sancionó ya una conducta ilícita. En un pleno respeto al Estado de Derecho, se tiene que ejecutar esa sentencia. De lo contrario, serías un generador de impunidad. ¿Qué sanción podría ser esto? Deja lamentablemente el órgano electoral un rango amplio, pero yo estoy completamente convencido que una persona que abusó de esta manera del poder político, del presupuesto público, de los tiempos de los funcionarios públicos para poder generar un proyecto personal, tiene que ser sancionado ejemplarmente con la pena máxima. Lamentablemente esta ejecución por parte del Congreso del Estado se fue tardando, se fue postergando, claro. Estuvo muy manoseada y llegó a una situación de definición en el momento más inoportuno en temas de gobernabilidad en el país, en el mundo y en el Estado. Estamos en este momento atravesando la peor crisis de salud y económica y de empleos de las últimas décadas, tal vez de los últimos 100 años. Entonces la poca gobernabilidad que le queda a Nuevo León estaría en riesgo en una situación desacertada en cuanto al tiempo y el espacio. Entonces, ciertamente yo estoy completamente convencido que hay que determinarse en la destitución del gobernador y del secretario general de gobierno, pero generar un proceso de suspensión, como hoy en día están en suspensión muchos procesos jurídicos, judiciales en el país, institucionales, tiene una suspensión derivada de la pandemia. Esta suspensión tendría los alcances del levantamiento de la pandemia por parte del Consejo de Salubridad General, que es el único órgano que lo puede hacer. Y a manera de la poca gobernabilidad que tiene este Estado,
no fracturarla todavía bastante más en este momento. Porque, Es que no sabemos quién la ha fracturado más, ¿no? pues sí, Porque desde que te lanzas a buscar la presidencia ya hay una fractura en la gobernabilidad. Y luego si suceden este tipo de cosas, las llamadas broncofirmas, ya hay otra fractura en la gobernabilidad. Entonces, ¿quién realmente ha fracturado la vida pública de Nuevo León? todos un poco. Sí, pero hay Pero unos más el gobernador responsables. bastante más. Y, y si hacemos ahora sí que un checklist de qué representa gobernabilidad para un estado, tal vez Nuevo León ahorita está en sus peores momentos. Entonces, esa poca gobernabilidad que tiene, de esfumarla, reventarla, quebrantarla en un momento tan complicado como este, pudiera dejarnos más males que bienes. Pudiera ser bastante más perjudicial que lo que vaya a favorecer. Entonces, el poner esa cláusula transitoria de que ¿Qué es lo que propusiste tú desde se suspendan las semanas o esperemos muy pocos meses en que se levante la pandemia, además de darle tránsito adecuado en los mejores términos posibles a los temas de salud y a los temas económicos, te permitiría también llevar a cabo un proceso de selección de quien fuera a ser el gobernador interino o sustituto, según el caso, en los mejores términos también. Hoy en día, si hoy hubiera una destitución del gobernador y mañana en la mañana nombraras a alguien, pues todo el mundo pensaría que había plan con maña. Dice, mire, pues por eso lo quitaron, porque ya tenían ahí quién, que nadie sabe quién. Digo, hoy nadie a quien le Sí, pero pregunte ya sabe quién. pasan los meses y antes de la pandemia se pudo haber resuelto sin ningún problema. Entonces, si en este momento ya decretas la sustitución del gobernador y abres un proceso adecuado, legítimo, transparente, con bases sólidas para nombrar a su sustituto, pues cuando menos vas a generar confianza en el proceso que vas a establecer para nombrar a no cualquier persona. O sea, en los momentos que vienen por delante del 2021, con la realidad política que tiene México, con las presiones políticas que habrá por todas partes, se requiere una persona a prueba de muchísimas cosas, no al compadre, no al amigo, no al que salga privilegiado de un acuerdo político de corto alcance, Claro. sino a quien profundamente obedezca un perfil que tenga las tablas comprobadas suficientes para poder aguantar todos los embates, que no serán pocos, de muchas fuerzas políticas, desde la propia presidencia de la República, que no lo dudo, para poder intervenir e influir en un proceso que le tiene que regresar a Nuevo León la tranquilidad, la paz, la certeza, la confianza de un gobierno que lamentablemente ha estado perdido. Platícame, ya eres un político de carrera desde hace tiempo, pero ¿esto fue elección o fue destino? Lo de un servidor. Sí, lo tuyo. Fíjate que elección en un principio, pero determinantemente. ¿A qué edad? Tan elección que me cambié mi carrera por esto, ¿no? Yo estaba estudiando en el TEC, llevaba 4 semestres de ingeniero. ¿Qué ingeniería estabas? Ingeniero mecánico administrador. Ajá. Iba en mi 4.º semestre, yo era miembro de la FEITESEM, de la Federación pues, de Estudiantes del TEC, y nos tocó organizar la visita por primera vez en historia de todos los candidatos a la presidencia de la República. Fueron todos en el 94. Lo que ya es costumbre desde hace Ahora, tiempo. desde ese momento, que nos costó mucho convencer al rector, porque el TEC nunca quiso meterse en temas así Políticos, y claro. mucho menos invitar a la oposición, y no era cualquier cosa, ¿no? Ajá. Y bueno, convencimos al rector, y fueron todos los candidatos, y me tocó a mí vivir algo muy interesante. Yo lo recibíamos donde estaba la rectoría, caminábamos por todo el campus hasta llegar al Teatro Luis Elizondo. Ah, muy bien. Y cuando llegó Luis Donaldo Colosio, fue un abucheo generalizado. Ya lo estaban esperando para decirle hijo del sistema, hijo de Salinas. Lo recuerdo, pero como si fuera ayer. Y la verdad que la pasó muy mal el pobre rector que lo acompañó. No llevaba dónde meter la cabeza. Y él era Exatec, ¿no? Sí, era Exatec. Entonces le fue muy mal. Pero una vez, y cuando entramos al auditorio, porque digo, yo iba en la comitiva, pues era igual o peor. Pero la verdad, los términos, los argumentos, las reflexiones que iba generando en el discurso, abierto completamente las preguntas, fue sorprendente cómo
cambió y invirtió, hizo el switch. Al grado que muchos de los que lo estaban abuchando lo aplaudieron y lo persiguieron, en el buen sentido de la palabra, en el autobús que lo subió enfrente, hasta el Oxxo que está en Avenida del Estado, en la otra esquina, sí, claro, pidiéndole un autógrafo. Entonces me hizo reflexionar mucho y me hizo reflexionar bastante más que días después lamentablemente lo mataron. Entonces dije, aquí hay muchas cosas que hacer, en lo público, en lo político, y me decidí estudiar la carrera de Derecho. Nos convalidaron. ¿La estudiaste en dónde? Aquí al lado. Aquí en la construcción del lado de aquí donde estamos transmitiendo. ¿En el obispado? En el obispado. En el TEC te convalidaban muy poquitas materias de ingeniería a Derecho. Entonces nos cambiamos aquí en la Universidad Regiomontana, hicimos la carrera en 3 años, llevábamos 2 en el TEC, más los 3 de la UR, pues salimos a los 5 años. Oye, ¿y cuándo ingresaste al PAN y por qué? No, pues por eso dije, oye, esto es una bola de... No al PRI, sino al PAN. No, pues ya sabíamos a pesar de que Colosio era priista. El PRI eran corruptos, bandidos, saqueadores, y yo que a mí me tocó prácticamente vivir que son asesinos, ¿verdad? O sea, porque a un hombre de esa talla, pues lo mataron literalmente, ¿no? Y no hay manera de explicar, no sé si haya sido un priista que lo mandó a matar, pero no tengo la menor duda que muchos priistas saben hoy en día quién, cómo sucedieron las cosas. ¿Quién te ha influido de los panistas en tu carrera? Bueno, yo trabajé, mi primer trabajo cuando inmediatamente... Además de los ideólogos que ya conocemos, ¿no? Pues bueno, obviamente era muy emotivo escuchar cuando yo ingresé al PAN a Carlos Castillo Peraza. Yo creo que fue el último ideólogo sensato del PAN. Los ideólogos son fundadores, ¿no? Sí, pero del que tú conociste... Y Carlos Castillo Peraza, hay reflexiones humanistas muy profundas que todavía nos cuestan mucho, como el de la democracia. Yo lo recuerdo, hubo un homenaje a Alberto Fernández Ruilova cuando fallece, papá de Cana y de Mauricio, ¿sí? Aquí en un hotel del centro de la ciudad, atrás del Palacio Municipal de Monterrey. Invitaron a Carlos Castillo Peraza y pues nos exhortaban aquel entonces, que luego lo escribía, a ser demócratas. Decía, oye, no es una elección sencilla, es un reto y es una forma de vida. Y yo creo que el PAN ahí tiene una deuda pendiente con México y con Nuevo León, con cada persona que vive en un municipio, de verdaderamente identificarlo como tal. No es sencillo, es un reto complicado, pero es un reto que no es de 2 sopas. Me acuerdo que Carlos Castillo Peraza dice, no estás medio embarazada, o estás embarazada o no estás embarazada. O sea, igual, o eres demócrata o no eres demócrata, con todas las consecuencias que eso representa. Hay muchos modelos políticos en el mundo, en la historia, todos con sus pros, con sus contras, pero hoy en día al menos yo sí creo, yo sí coincido que un sistema democrático es el que más bondad le puede dar. Y si el PAN va a hablar de democracia, como él decía, pues tiene que practicar, decía, tiene que chupar, tiene que mamar, tiene que ser demócrata verdaderamente, no nada más presumirlo. No de medias tintas. No de medias tintas. Entonces, es el reto que hoy tenemos en Nuevo León y en todo el país, desde Chiapas hasta Tijuana, de decirle a la sociedad, aquí estamos, somos un instrumento abierto a ti y verdaderamente demócrata, ¿verdad? Aquí vas a venir, puedes venir a participar, puedes venir a registrarte como candidato a regidor, a alcalde, a diputado, a gobernador en algunos casos. Es también, hay cierta perversión cuando llegas al poder, ¿no? Como partido político. Se van desviando ciertas cosas iniciales de la doctrina. ¿Qué libros lees? ¿Qué literatura te gusta? El humanista me encanta mucho. La verdad, te hace reflexionar mucho y más la doctrina humanista cuando tiene que aterrizarse a lo concreto. ¿Tienes algún autor? Pues, mira, de aquí mexicanos, pues hoy... De los que tú quieras, o de los que seas asiduo. Mira, aquí mexicanos, digo, pues los propios doctrinarios del PAN, o sea, Efraín González Luna, Adolfo Cristi Vivarrola, entre otros, han escrito pues, idearios políticos muy interesantes, pero cuando lo traduces a la práctica, cuando lo llevas al día a día, lo vuelves una reflexión muy interesante, porque si lees, por ejemplo, ideas de fuerza, humanismo político y muchos otros tomos más, pues tal vez lo sientas muy elevado. O sea, hablar de la inminente dignidad de la persona humana, la solidaridad, la subsidiariedad, el bien común, cómo lo construyes ideológicamente,
no necesariamente en esos textos está aterrizado al día a día. Pero cuando tienes la oportunidad de gobernar y buscar cómo enlazar eso que lo ves sumamente elevado a la práctica, o sea, cómo el apoyo de la despensa, cómo el apoyo de la beca Benito Juárez, ¿Cómo todo eso se traduce y cómo aterriza, todo ¿no? eso tiene un lugar importantísimo en el quehacer político, pero cómo lo regulas bajo principios subsidiarios que permitan que esa persona pueda salir en pronto adelante por sus propios medios y por su propia capacidad. Hoy tenemos gobiernos paternalistas que no hemos podido abandonar en la historia de México, que han mantenido a millones de mexicanos en la pobreza, lamentablemente con toda intención. Cuando un gobierno humanista que reconoce que esa persona tiene una serie de características materiales y espirituales que tiene que salir adelante. ¿Pero qué fue lo que falló? Porque hubo 12 años de gobiernos panistas con todo este tipo de cultura humanista, ¿no? No tengo la menor duda que lo hicieron bastante mejor. Los resultados en materia económica y desarrollo social. Y en desigualdad y pobreza. Pero en desigualdad y pobreza sí hay una deuda pendiente y en algo que es muy sensible, tal vez determinantemente sensible, que es el salario. Ahí el gobierno de Fox y el gobierno de Calderón fallaron. Y yo creo que fueron cómplices de grandes intereses económicos. Hoy México yo creo que es el más grande practicante de dumping en el mundo, pero un dumping no necesariamente regulado. Tú sales a competir al mundo, y qué bueno que lo hacemos, con precios que compiten el acero mexicano con el acero de Alemania y con el acero de Canadá y con el acero de la India. Pues sí, nomás que el acero mexicano se produce con salarios 4, 5 o hasta 10 veces más abajo, ¿verdad? Y eso aquí en China y en cualquier momento de la historia se llama dumping. Por eso lo del Tratado de Libre Comercio de equiparar salarios. Y demás, intentar al menos Exacto. equiparar salarios. Oye, Víctor. Entonces, ahí yo creo que en esa parte el gobierno del PAN, de los 12 años del PAN, tuvo una enorme deuda con México. Antes de que te vayas, ¿qué canción cantas o canciones en la ducha? Me gusta Emanuel, Mijares, Napoleón. O sea, eres ochentero, Sí, noventero. sí. Me gusta mucho Luis Miguel. O sea, baladas, Sí, sobre todo. bastante, me gustan mucho. Oye, deportes, ¿qué deporte practicas? Pues jugaba fútbol, siempre me gustó mucho, también no fui muy bueno. ¿Qué no fui posición? destacado. Medio, siempre me gustaba ser medio. Me ibas a decir la banca, dije, no. No, Pues, no, me gustaba mucho jugarla en medio. ¿medio creativo, dar juego? Sí, ¿O sí, contención? sí, para compartir las bolas Ah, y ver quién tenía la mejor oportunidad, sobre todo enfrente de los delanteros. Pues para- ahora puedes jugar de delantero, ¿no? Para meter gol. para meter buenos goles. Oye, te agradezco mucho. No, Sé que me- tienes una cita con tus compañeros del Senado. Así dicen. Pronto nos veremos de nuevo, ¿no? Claro, siempre con mucho gusto y muy agradecido por estos espacios libres donde uno puede expresarse sin, pues ahora sí que hablar de lo que uno cree, de lo que uno está convencido, sin ninguna represión. Pues te agradezco a ti también. Gracias, Víctor. Para servirte. Y gracias a ustedes. Regresamos con Los Tubos TV.